Entonces ahí donde está, en iglesia, levanta tu Biblia y haz conmigo esta declaración. Ya lo tenemos en pantalla, gloria a Dios. Permítanme porque tengo fallas técnicas con la tablet. Gracias, Padre. Bien, entonces levantamos nuestra Biblia todos y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Decimos fuerte: nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Los niños pueden salir a tomar sus clases. Y esta mañana, o bueno, al iniciar, les decía yo que hay que estar agradecidos por todo y en todo. Quiero compartirles rápidamente, iglesia, que hoy tenía un gran motivo para venir a la iglesia molesto, decepcionado. Estaba a punto de llamarle a mi hermano Goyito, a mi hermano Sergio, a mi hermano Miguel, a mi hermano José Antonio: ustedes den el mensaje, ustedes compartan, porque estaba muy molesto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Me hicieron un cambio de turno hoy en la noche, el cual no me tocaba asistir, y no llegó mi relevo. Y eran las 7:40 y no llegaba mi relevo. Yo ya estaba muy molesto. Yo dije: ya no voy a llegar a la iglesia. Tenía todos los motivos para enojarme, pero dije: Señor, tú no tienes la culpa de esto. Así que tengo que ir agradecido contigo, porque tengo vida, porque tengo trabajo, y porque, Señor, tú te vas a manifestar en el nombre de Jesús. Sin importar cuál sea nuestra circunstancia, siempre agradecidos con el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios, iglesia. Déjame contarte rápidamente una breve historia. Todas las mañanas el papá de la casa se levantaba de muy mañana, de muy madrugada, y él se levantaba, se preparaba, se vestía y salía a caminar. Esto lo hacía todos los días este papá. Y entonces un día su hijo, el más pequeño, se comenzó a dar cuenta que cuando él despertaba, el papá no estaba en casa. Entonces él trataba de levantarse cada vez más temprano, pero no lo lograba. Y entonces descubrió el hijo menor que el papá se levantaba todas las mañanas muy temprano, se arreglaba y se salía a caminar. Entonces una mañana el hijo, al ver que su papá regresaba, le dijo: papá, quisiera caminar contigo, quisiera ir a donde tú vas. El papá le dijo: por supuesto, hijo, tú puedes acompañarme. Al día siguiente, el hijo se despierta y se da cuenta que su papá otra vez ya no está. Pasaron así varios días, hasta que el hijo, un poco molesto, dijo: ¿por qué si yo quiero caminar con mi papá, él no me despierta, él no me habla? Y entonces un día el hijo se armó de valor y le dijo a su papá: oye, papá, ¿tú no quieres que yo camine contigo? Y le dijo: claro que sí, ¿por qué no? Pues es que tú te vas y no me llevas. A lo que el papá le contestó: bueno, hijo, debes de saber que para que yo pueda empezar a caminar, yo tengo que poner mi alarma, me tengo que despertar, me tengo que preparar y tengo que comenzar a caminar. Así que, hijo, despiértate, prepárate y entonces comienza a caminar conmigo. Bien, iglesia, el tema de esta mañana, si lo podemos poner en pantalla, por favor, lleva por título: ¿cómo caminar con Dios? Y estamos hablando de la parte 1, despiértate. Muchos de nosotros, como en la ilustración que te acabo de decir, queremos caminar con Dios, queremos tener los beneficios de caminar con Él,
pero queremos hacerlo desde la comodidad de nuestra cama. Estoy hablando de manera analógica, es una analogía, perdón, no te estoy diciendo de manera literal, porque en la cama también encuentras al Señor, muchos lo sabemos. Estoy diciendo que queremos los beneficios de lo que es caminar con el Señor, pero desde la pereza espiritual, desde la comodidad espiritual. Queremos caminar con Dios, pero no queremos crecer. Yo tengo un bebé que acaba de cumplir 1 año, todavía no puede caminar bien. Un bebé no puede caminar con un adulto. Queremos caminar con Dios, pero no queremos dejar de ser bebés espirituales, porque nos gusta la idea de que el Señor nos cargue, nos gusta la idea de que el pastor nos cargue, nos gusta la idea de que alguien cargue con nuestra fe, nos gusta la idea de que aquel congregante que tiene más tiempo en la palabra tiene que aguantar los estragos de convivir con un congregante que es bebé espiritual. ¿Conoces algún bebé espiritual? Un bebé espiritual se enoja fácilmente. Un bebé espiritual murmura de todo. Un bebé espiritual juzga todo. Un bebé espiritual anda caminando entre la carne y el espíritu. Y entonces el bebé espiritual es: pero si el Señor dice que nos amemos los unos a los otros, tú que tienes más años, ámame. Porque el bebé espiritual ya le gustó que el congregante que ha crecido tiene que soportarlo. Y entonces agarramos partes de la palabra, como aquella que dice: soportándonos los unos a los otros. O sea, es que la palabra dice que me tienes que soportar. Tienes que soportarme que yo en medio de la alabanza no quiero alabar. Tú tienes que soportarme que yo puedo llegar tarde. Tú tienes que soportarme que yo no quiero bendecir. Recuerden los últimos mensajes que dimos. Tú tienes que soportar que yo no te perdono, que yo no quiero reconciliar, porque tú ya eres adulto, pero a mí me gusta ser bebé espiritual. Tú tienes que ver la manera de cómo me hablas sin que me lastimes, porque yo soy un bebé espiritual. Pero tú no, tú ya eres un adulto, así que háblame cantadito, despacito y de buena gana, porque soy un bebé espiritual. No sé si me estoy explicando, iglesia. Queremos caminar con el Señor, pero no queremos despertar. No queremos despertar. No queremos despertar ante la verdad de lo que la palabra dice. No queremos hacerlo. Vamos a basar este mensaje en Hebreos capítulo 11, del 5 al 6, por favor. Hebreos capítulo 11, del 5 al 6. Hermanos, sugieres, apóyenme. Si ven a alguien por allá afuera, invítelos a pasar, porque el Señor tiene un mensaje hoy para todos. Para todos. Y como lo he dicho anteriormente, y para usted, pastor, también para mí. También para mí. Es para todos. Hebreos 11, del 5 al 6, dice así la palabra en la versión Reina Valera 1960. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Recuerden que hemos explicado, traspuesto se traduce también arrebatado, fue llevado con el Señor. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Bien, iglesia, esa es nuestra base del mensaje de hoy: caminar con Dios, caminar con papá. Para caminar con Dios, iglesia, voy a tratar de hacer una pequeña separación aquí, así que trata de no distraerte. Caminar con Dios no significa que ya no eres salvo. Es que tú no estás caminando con Dios, ya no eres salvo. No se trata de eso. Nosotros, al creer en Jesús, al creer en su sacrificio, nos da apertura a ser salvos por gracia, no por obras, a ser redimidos, a ser justificados, a ser santificados, y nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Caminar con Dios es algo más allá todavía. Si todos los que creyéramos solamente en Jesús camináramos con Dios, entonces ya todos hubiéramos sido arrebatados. Pero quiero que notes esto tan interesante, que en Génesis capítulo 6 el Señor muestra que Enoc caminó con Dios. Si tú ves el capítulo 6 de Génesis, ves la descendencia de Enoc.
De Enoc sigue Matusalén, de Matusalén sigue Lamec, de Lamec sigue Noé. ¿Me están siguiendo? Si todos ellos hubieran caminado con Dios, hubieran sido arrebatados con el Señor. Entonces la palabra nos deja clara que de ellos, de esa generación, bisabuelo, abuelo, nieto, solamente Enoc era aquel que había caminado con Dios. ¿Enoc le creyó a Dios? Sí. ¿Matusalén crees que haya creído en Dios? Yo creo que sí. Lamec, el padre de Noé, yo creo que sí. No se diga de Noé. La palabra nos muestra en Génesis 6 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y entonces encontramos en Hebreos y en Judas, en la carta a Judas, que por la fe Noé, dice la palabra, Noé construyó el arca, o sea, le creyó al Señor. Entonces quiero que dejemos muy claro este punto. Creer en el Señor no necesariamente significa caminar con Él. Para caminar con Él hay que hacer un poco más. Tú puedes creer en el Señor, pero puede ser que no estés caminando con Él. Sigues siendo salvo si le crees, sigues siendo redimido, justo por la fe, pero no significa que estás caminando con Dios. Déjame te lo digo así: todos los que estamos aquí hoy presentes, tengo la plena convicción que creemos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces ustedes creen en Jesús y son salvos. Pero entonces déjame preguntarte esto, no digas amén. ¿Cuántos tienen la plena convicción de que están caminando con Dios? Pastor, define eso, porque no me queda claro. Bien, de acuerdo a los dos versículos que leímos, déjame aterrizarlo. Caminar con Dios es tener un testimonio de que agradas a Dios. Ay, Dios mío, ¿tu testimonio dice que agradas a Dios? Y te lo he dicho en pasajes anteriores. Pastor, pues mi esposa dice que sí. Pues yo creo que sí. No. Vamos con tus compañeros del trabajo, con tu jefe inmediato, vamos con tu suegra, con tus cuñados, tus cuñadas. Ellos dirán que agradas a Dios. Vamos con la última iglesia donde asististe. Ellos dirán que agradas a Dios. ¿Hay un testimonio de que agradas a Dios? ¿Es el primer requisito o es la primera evidencia que estás caminando con Dios? La segunda evidencia: sin fe es imposible agradar a Dios. Los 365 días del año, hermano, ¿has vivido por fe? Las 24 horas del día, ¿has vivido por fe? Si tu respuesta es sí, muy bien, vas en camino a caminar con Dios. Ahora bien, déjame preguntarte lo siguiente: ¿es muy difícil tener un testimonio que agrada a Dios? ¿Será imposible tener un testimonio que agrada a Dios? Porque ojo, Pablo también en sus cartas dice que vamos a ser presa de las personas que nos calumnian. Eso es de cajón. O sea, va a haber personas que van a hablar mal de ti, que van a decir: ay, mira ese cristianito, no lo hubieras visto en la posada. No, nomás empezó la música de Peso Pluma y la piernita estaba todo lo que daba. Pero mira el que dice ser cristianito en el trabajo. Pero qué tal los estados que pone. Va a haber personas que van a hacer calumnias de ti, que va a hablar mal de ti, que va a sacar cosas del pasado para querer hacerte sentir mal en el hoy. Eso es normal. Eso es parte de ser cristiano. Pero yo te pregunto a ti, esta pregunta es para ti personalmente. Tú, ¿será difícil tener un testimonio que agrada a Dios? Contéstate a ti, no voltees a ver al de al lado, no me volteen a ver a mí, por favor. ¿Será difícil tener un testimonio que agrada a Dios? Pastor, somos humanos. Te digo un secreto de amor: Enoc era humano, y Enoc tuvo un testimonio que agradaba a Dios. Si Enoc, que no tenía la gracia como la tenemos hoy en día, tiene un testimonio de agradar a Dios, ¿qué te detiene a ti para tener un testimonio que agrada a Dios? ¿Qué te detiene a ti
para vivir por fe los 365 días del año? ¿Qué es lo que te detiene? Ahora bien, iglesia, mucho ojo a esto, que va a parecer como redundante lo que te voy a decir, pero sígueme en esto que te voy a explicar. El simple hecho de caminar significa, ¿qué crees que significa caminar? Avanzar. ¿Alguien ha visto las propagandas políticas? Michoacán avanza, caminando con México. Y cuando uno ve ese tipo de cosas, se imagina cuando dicen caminar, que estás avanzando. Caminar significa avanzar. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, no puedes caminar estando sentado. ¿Alguien lo ha intentado? ¿Alguien ha intentado caminar estando sentado? No, te puedes empujar, te puedes tal vez impulsar, mecer, pero no puedes caminar estando sentado. No puedes caminar estando acostado. Estando parado, tienes la posibilidad de iniciar a caminar. Pero si tú estás parado y no quieres mover tus piernas, tú no estás caminando. Déjame decírtelo en otras palabras: tú no estás avanzando, tú no estás creciendo. ¿Me están siguiendo? Caminar con Dios significa crecer. Caminar con Dios significa progresar. Caminar con Dios significa avanzar. Muchos queremos caminar con Dios, pero no queremos dejar de ser bebés espirituales. No queremos dejar de ser aquel al que todos tienen que aguantar o soportar o pasar por alto las faltas o los errores. No queremos dejar de ser Él. No queremos dejar de ser el bebé espiritual que todo mundo le ayuda cuando extiende la mano. No queremos dejar de ser aquel que nada más llega y dice: ay, no, es que a mí no me enseñan. A mí enseñan. Si no me enseñan, yo no avanzo. No queremos dejar de ser eso. En lugar de decir: hermano, hermana, el Señor te entregó la palabra más poderosa, y es esta. Y es esta. Me gusta mucho bromear con algunos hermanos en Cristo. El Señor sabe que lo hago jugando. Cuando de repente llego y les digo: hermanos, muy bien, saquen sus Biblias por favor y vámonos a Judas capítulo 5. Solamente vi que dos se rieron. ¿Por qué les causa risa? Porque Judas no tiene capítulo 5. Luego de repente digo: vámonos a Judas versículo 16. Y no falta el que levanta la mano: pastor, ¿pero qué capítulo? Así como que, ay, cosita. Nada más tiene un capítulo Judas, hermano. Porque no abrimos nuestras Biblias, porque no leemos la palabra. Queremos caminar con el Señor, pero no queremos crecer. Queremos caminar con Dios, pero no asistir a la iglesia. Me estoy explicando. Pastor, viene muy agresivo hoy. No, vengo agradecido con el Señor. Recuerden que se los dije al inicio. Y esto es para todos, también me incluye a mí. Esto es para todos, hermano. No podemos caminar si estás acostado y dormido. No podemos hacer eso. Parece absurdo lo que te digo, pero piensa en la ilustración con la que iniciamos el mensaje. ¿Recuerdas? El niño pequeño que ve a su papá todas las mañanas caminar, le dice: tú no quieres que vaya contigo. Y el papá le dijo: bueno, primero despiértate, después prepárate, y entonces vas a comenzar a caminar conmigo. Es lo mismo que el Señor nos dice. ¿Tú quieres caminar conmigo? Es una pregunta para ti, iglesia. ¿Tú quieres caminar con Dios? Entonces el Señor te dice: despiértate, despiértate. Si somos una persona, iglesia, un cristiano, que no nos discipulamos, que no agarramos la Biblia, que no leemos la palabra, que no buscamos a Dios, no puedes despertar. Estás dormido espiritualmente hablando. Estás dormido espiritualmente. Tenemos una escuela bíblica, ¿lo sabían? Tenemos una mesa de estudio, ¿lo sabían? Tenemos servicios los domingos y los miércoles, ¿lo sabían? Hermano, yo te he dicho siempre, si es por cuestiones de trabajo no pasa nada. Entiendo que tienes un deber también, porque hay un contrato el cual tienes que respetar. Pero si no tienes ese impedimento y puedes asistir, entonces asiste, crece,
despiértate. Bueno, pastor, por esas razones yo no puedo ir. Está bien, hermano. ¿Recuerdas que hace varios miércoles te dije que el Señor nos entregó una herramienta poderosa que nos mantiene unidos a Él? Y esa herramienta se llama oración. Oración. Si eres un cristiano que no ora, eres un cristiano desconectado de Dios. Pastor, pero verás que yo cada vez que tengo un problema le digo al Señor: ay, Diosito mío, que hermanos, Diosito es incorrecto, Dios no es chiquito. Ay, Chuchito, Chuchito es incorrecto, hermano, no es diminutivo, es Jesús. Ay, Dios, sácame de esto. Y verás que el Señor me saca. Sí, mi hermano, te saca porque te ama. Pero eso no significa que estás caminando con Dios. Eso no significa que estás caminando con Dios. Orar es más que solamente decirle al Señor: sácame del lío en el que me metí, dame porque no tengo. Orar con Dios es estar en su presencia, platicarle tus planes, pedirle que te muestre si esos son los planes que Él tiene para ti. Es poner en las manos del Señor tu vida, la de tu familia, la de los congregantes, incluso del que te cae gordo. Dios mío, Señor, también te pido por ese hermano que no me cae bien. Incluso eso es orar. Eso es orar. Pero no oramos, no leemos la palabra. Pastor, eso no sería caminar por esfuerzo. Porque a ver, pastor, porque tú quieres que yo me esfuerce. Eso ya no es caminar por fe, pastor. Hace tiempo compartí este mensaje. ¿Cómo vas a creer en alguien que no conoces? ¿Cómo le vas a hablar a alguien que no conoces? Leer la palabra te hace conocerlo a Él. Orar al Señor te hace conocer su voluntad. ¿Cómo vas a conocer en la intimidad al Señor si en la alabanza decimos: cuántos estamos agradecidos con el Señor? Sabes que te amo y tú. Otra vez se le hizo tarde al pastor. ¿Cómo si no queremos entrar en la intimidad con el Señor? ¿No te parece un poco ilógico? Iglesia, no me lo tomes como que te estoy regañando, te estoy enseñando lo que es caminar con el Señor. Bien, tú puedes hoy decir: pastor, mira, fíjate que se ve muy bonito lo que dices. Yo no quiero caminar con Dios. Hermano, es tu decisión, yo no te voy a obligar. Pero yo no quisiera que el día que Jesús venga por nosotros, recuerden que ese fue el principio del arrebatamiento, y veamos que llegó el arrebatamiento, te despertaste, viste a tu esposa. Ah, mira, todo está normal. Saliste, viste carros parados. Oye, ¿qué habrá pasado? Llegaste a la iglesia y al único que encontraste fue al pastor. Ay, Dios mío, esperemos en el nombre de Jesús que no sea así. También miré con el Señor. Y que de repente llega el hermano que nunca venía, o que de repente llega el hermano que siempre estaba de malas. Oye, ¿y qué no dice? Como siempre, nadie llega al servicio. Ve la hora. No hay puntualidad, no hay disciplina. Mira, nada más trajeron un guiso y la hermana del talento no llegó porque fue arrebatada con el Señor. Los de la alabanza no están, fueron arrebatados con el Señor. A todos se les hizo tarde hoy. No. Lo que yo no quisiera, iglesia, es que el día de mañana, que el Señor venga por su iglesia y estemos delante del Señor, digan: Señor, es que a mí nunca me enseñaron que era caminar contigo. Es que a mí nada más me dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y Señor, yo estoy aquí, pero yo no veo a mi hijo desobediente. Yo no veo a mi esposo infiel. Señor, es que yo no encuentro a mi hijo el mayor que nunca proveía para su casa, que me deshonraba constantemente. A mí el pastor me dijo: cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Los invito a que lean el pasaje. Les invito a que lean ese pasaje y se van a dar cuenta que cuando Pablo le contestó eso al carcelero, en el siguiente versículo, Pablo fue a predicarle a toda su familia y después los bautizó. No es: vas a ser salvo tú y toda tu casa, y que sigan en rebeldía. ¿Ven por qué es importante leer la palabra? ¿Lo notan? Hechos capítulo 26 del 15 al 18.
Mira lo que es abrir los ojos, despertar a la gracia. Hechos 26, del 15 al 18. Lo vamos a leer en Reina Valera 1960. Yo entonces dije, ya lo tenemos en pantalla: ¿quién eres, Señor? Me detengo acá. Pablo está contando su testimonio de cómo fue encontrado con el Señor. Pablo iba en su caballo, él iba segurísimo a matar cristianos. Entonces Pablo está contando su testimonio. Dice: entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. 16, pero ¿qué dice? Levántate. Para caminar con Dios, ¿qué tienes que hacer primero? Levantarte, despiértate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora envío. Verso 18, eso es para ti, remanente. ¿Qué dice? Para que abra sus ojos. ¿Cómo se abren nuestros ojos? Aquí dice: para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando tú tienes un encuentro con la gracia, tus ojos son abiertos. Cuando la gracia se manifiesta a tu vida, tus ojos son abiertos, te despiertas. Pero aquí viene la parte romántica. Ocupamos realmente despertar a la gracia de Dios, la verdadera, no la falsa. No la falsa. Para aquellos que les gusta apuntar, apunten, porque aquí viene una palabra muy interesante. Muy interesante. Esta palabra se llama antinomianismo. A ver, pastor, otra vez. Déjenme lo vuelvo a ver porque también está difícil de decir, hermanos. Antinomianismo. Antinomianismo. Pastor, ¿y eso qué es? O sea, apenas estoy empezando a entender el tema de la apostasía y ahora me vienes con otra palabra rara. Bueno, antinomianismo es una palabra teológica que significa antiley. Antiley. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Bueno, verás, ¿alguien recuerda que hace aproximadamente 5, 10 años atrás comenzaron a levantarse predicadores que hablaban de la gracia, en la cual decían que la ley de nada servía? ¿Alguien recuerda algo como eso? Bueno, quiero que sepas algo. Esto no es de hace 10 años. El antinomianismo surgió en el siglo XVI. Surgió en el siglo XVI. Y si tú quieres investigarlo, apúntalo ahí en tu libretita. Antinomianismo. Y el antinomianismo significa que las personas que enseñan de esto les dicen: tú lo único que necesitas es creer y todo lo demás no importa. Tú solamente cree por fe y la ley y lo que te dice la palabra no le hagas caso. Eso es antinomianismo. Antinomianismo. Es importante conocer todo lo que la palabra dice de Dios. Eso va a abrir nuestro entendimiento. Quitarnos de la cabeza que la ley no debe ser enseñada. Y aquí yo sé que muchos van a decir: pastor, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Porque estamos bajo la gracia. No te espantes, déjame terminar. Déjame terminar. Quitarnos de la cabeza que la ley no sirve para nada, que la ley no debe ser enseñada. Los antinomianistas tenían la certeza de quitar el Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Has visto Biblia sin Antiguo Testamento? Tenían la certeza de eliminarlo. Ahora bien, esta enseñanza afirmaba que podemos tener una relación con Dios sin necesidad de obedecerlo. Podíamos tener una relación con Dios sin necesidad de obedecerlo. El antinomianismo se puede resumir en la siguiente frase, iglesia. Tal vez recuerdes a alguien que haya comentado algo como eso en alguna red social, no lo sé. Iglesia, si tú lo hiciste, ya no lo hagas. Te tengo que confesar un secreto de amor. Yo lo hice. Lo hice por ignorancia. Hoy ya no. Hoy ya no lo hago. El antinomianismo se resume en una frase: como yo ya soy salvo, como Dios ya me ama y mi alma ha sido redimida, ya no importa si yo vivo en pecado.
Cuando tú encuentres a alguien enseñando eso, en tu mente debe de votar: esta persona es antinomianista. No toma toda la palabra de tapa a tapa, solamente toma la que quiere. Esto, iglesia, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama herejía. Pastor, esa palabra se escucha muy rara, no me gusta, a mí tampoco. Herejía es una afirmación o una posición contraria a la doctrina que Jesús enseñó. Eso es herejía. Una herejía es decir, Jesús dijo que no es necesario que nos bauticemos. Eso es una herejía, porque Jesús sí dijo que tenemos que bautizarnos. Una herejía es enseñar: no es necesario que ames a tu esposa. No, eso no es necesario. No es necesario que seas fiel. Eso es una herejía. Estás tomando una postura contraria a la doctrina que Jesús nos enseñó. Los antinomianistas son herejes, que te dicen que puedes seguir pecando, seguir en rebelión y aún así tener una relación con Dios. Eso no es verdad. No puede ser así. Bien, pastor, muéstramelo con la Biblia. Muéstrame Biblia. Mateo 5, 17, 19. Mira acá, Jesús mismo hablando. Mateo 5, 17, 19. Dice así la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19. De manera, mucha atención acá, iglesia, está hablando Jesús. Recuerda que Jesús está lleno de... ¿Alguien recuerda? Juan 1:17. Por medio de Moisés fue dada la ley, y por medio de Jesús vino la gracia y verdad. Jesús está lleno de gracia y verdad. Pues la gracia encarnada, Jesús lleno de gracia y verdad. Mira lo que dice en el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, mira acá, y así que, así enseñe. Mira que esta es una conexión. Me voy a detener acá. Jesús no está diciendo de manera que cualquiera que quebrante una de estas leyes se acabó. No, dice, ya la quebrantaste. ¿Por qué Jesús no se queda ahí? Porque todos sabemos que vamos a quebrar la ley. Jesús sabe que en algún momento vamos a pecar, pero mira esta conexión que hace Jesús: que quebrante y enseñe. ¿Me están siguiendo, iglesia? Dice que quebrante y así enseña a los hombres. Dice que perderá la salvación. Ven en la Biblia, ahí está en la pantalla. Dice que perderá la salvación. Para aquellos que preguntan, la salvación se pierde. Jesús mismo está diciendo: no vas a perder la salvación, pero vas a ser llamado el más pequeño del reino de los cielos. Si tú quiebras la ley y enseñas a otros a quebrarla, vas a ser llamado el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, el primero es: trata de no quebrarla. Si ya la quebraste, bueno, para eso tenemos abogado en Cristo Jesús. Pero no enseñes a otros a quebrarla. No enseñes a otros que ahora ya no debes honrar a tu papá y a tu mamá. No enseñes a otros que ahora ya no tienes que amar al Señor. No enseñes a otros que no debes mantenerte en santidad. No enseñes eso. Dice: más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Quiero que notes algo interesante. Bueno, lo voy a dejar para el siguiente pasaje. Juan 1, 3 del 4 al 8, por favor. Primera de Juan, capítulo 3 del 4 al 8. Lo repito una vez más. Primera de Juan, capítulo 3 del 4 al 8. ¿Alguien recuerda cómo se le conocía a Juan? Como el discípulo amado. Te acabo de mostrar cómo aquel que está lleno de gracia y verdad dice: no debemos de enseñar a otros a quebrar la ley. Ahora mira al que es conocido como el discípulo amado. Verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Respiremos. Gracias a Dios que apareció Jesús
porque entonces ya no hay pecado. Verso 6, todo aquel que permanece en Él, que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Me voy a detener aquí otra vez. Nota que el verbo es practica. Practica. Te vuelvo y repito una vez más: todos pecamos. Todos. La Biblia sí lo dice. No hay justo ni siquiera uno. Pastor, usted peca, te lo he dicho muchas veces. También he pecado. Pero no practico. No digo, pues va a la segunda. Va a la tercera ronda. Que al cabo el Señor ya me salvó. No practiquemos el pecado. Fuiste encontrado en pecado. Ok, sí fue encontrado en pecado, pero tengo un abogado. Tengo alguien que me va a transformar o que me está transformando. Pero no significa que lo practico. ¿Cómo ves a tal hermano? Lo encontramos en esas cosas donde hay mujeres bailando. A ver, hermano, venga para acá. Pastor, sí pequé, pero el Señor me está transformando. Bueno, hermano, oremos. Y si tienes un ministerio, debo disciplinarte, porque la palabra dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Así que mi hermano, le tengo que disciplinar. Pero gloria a Dios que el Señor lo está transformando. Y el siguiente fin de semana, ¿qué crees? El hermano sigue ahí. Caray. A ver, hermano, acérquese, ¿qué pasó? Sí, pastor, pero ¿qué cree? El Señor me está transformando. No, hermano, usted está practicando el pecado. Usted lo está practicando. Usted no quiere cambiar, usted quiere seguir. Cuando doy consejerías a matrimonios, que me dicen la esposa, llega el marido y me lo imagino como esa película de Cantinflas: es que me pegó mi mujer, y es que me gritó y me ofendió, me quitó toda mi quincena. Es más, ni la tarjeta la tengo yo, pastor. A ver, hermana, ¿no ha escuchado que la palabra dice que no puede estar sobre su marido? Sí, pastor, tiene razón, pero el Señor me está transformando. ¿Seguro? ¿Estamos seguros de eso? Porque entonces el marido dice: amén, pastor, cállese la boca. Entonces, ¿te está transformando o estás practicando el pecado? ¿Me explico, iglesia? Insisto, llegué agradecido con el Señor. No estoy molesto, no tengo por qué estarlo, te estoy enseñando la palabra. Dice: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es que esa es una obra del diablo, pastor. Él ya las deshizo. El Señor ya las deshizo. Ya casi termino, iglesia, ya casi termino. Entonces, hermanos, el antinomianismo no tiene fundamentos bíblicos. No es bíblico. No es bíblico decir: puedo pecar, puedo andar en el libertinaje porque estoy bajo la gracia. Eso es mentira, eso no es verdad. El Señor no dice eso. La verdad es que somos salvos por gracia. Somos salvos por fe, no por obras. La ley no te salva, pero no significa que debemos de menospreciarla. No significa que debemos ir y quebrarla. No. Tenemos que tener claro que somos salvos por la gracia de Dios y por lo que nosotros hemos creído, que es en Cristo Jesús. Eso lo tenemos que tener claro. Pero de eso a romperla, de eso a enseñar a romperla, no podemos hacer eso. Conforme tú creces en la gracia, sígueme en esto, pon atención acá. Mientras tú creces en la gracia, va a ser mucho más fácil ser transformado. Cuando tú creces en la gracia, sin esfuerzo, cambias tu conducta. Cuando tú creces en la gracia, el Señor te transforma. ¿Recuerdan a Jesús en el templo 12 años? ¿Alguien lo recuerda? Y dice la palabra que después de haber enseñado a Jesús, ¿recuerdas el versículo? Dice: y Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. ¿Para quién? Para con Dios y los hombres. Jesús estaba bajo la gracia. ¿Y por qué Jesús nunca lo encontramos en un burdel? ¿Y por qué a Jesús nunca lo encontramos mintiendo? Él estaba bajo la gracia, ¿verdad que no? Cuando crecemos
en la gracia, entonces toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ¡fum!, es transformado. No es por tu esfuerzo, no es por cuántas veces ayunas, no es por cuánto lees, es por cuánto crees lo que has leído, cuánto crees lo que el Señor dice de ti y de su Hijo. Así se produce el crecimiento. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Mira esto, Gálatas 3 del 10 al 12, por favor. No nos vayamos al otro extremo. Te acabo de decir que tenemos que conocer la ley, tenemos que estudiarla. No vivimos por la ley, no nos vayamos al extremo. Gálatas 3 del 10 al 12. Pablo hace una reprensión fuerte contra los gálatas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, una vez más, por la fe vivirá. Y la ley que no es fe. No vivimos por la ley, no nos esforzamos en cumplir la ley. Como hijos de Dios tenemos que conocerla, tenemos que enseñar qué es lo que dice la ley, pero tenemos que enseñar y nosotros saber que vivimos por gracia. Y se accede por medio de la fe. Nadie es transformado por la ley, somos transformados por la gracia. Solamente así. Amén. 12. Y la ley no es fe, no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Alguien recuerda la analogía con la que iniciamos, la ilustración? ¿Qué le dijo el papá a su hijo? Despiértate, abre tus ojos a la gracia, iglesia, la verdadera, la que es real. Abrir nuestros ojos a la gracia es entender, por favor, ya voy a terminar, yo sé que hace calor, pero no quiero que pierdas esto, porque si pierdes esto, todo lo demás que te dije no va a servir de nada. Abrir los ojos a la gracia es entender que la gracia también demanda. Pon mucha atención a esto. La gracia también demanda. Porque por mucho tiempo, muchos hermanos en Cristo, entre ellos yo también, llegué a creer que la gracia era solamente te doy y no me des nada a cambio. Solamente te doy y no me des nada a cambio. No, la gracia también demanda. Déjate lo demuestro con la palabra. Vamos a ver la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2 del 8 al 10. Capítulo 2 del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2 del 8 al 10. Me espero un momento más para que lo tengamos. Ahí está. Pablo deja muy claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. 9. No por obras, lo afirma, para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, sígueme acá. Es una carta. La Biblia, las personas pusieron en la Biblia capítulos y versículos, te lo he dicho muchas veces, pero es una carta de principio a fin, Efesios. Al inicio de la carta, Pablo deja claro que somos salvos por gracia. Pablo deja claro que estamos bajo un pacto nuevo que es la gracia. Eso viene en Efesios 2. Quiero que imagines que le damos la vuelta a la carta. No cambiamos de capítulo, aunque aquí está en capítulos, quiero que lo imagines. Es una carta corrida. Vámonos a Efesios 4 del 1 al 6. Vienen las demandas de estar bajo la gracia. Pon mucha atención, yo no lo digo, aquí está. ¿Qué es estar bajo la gracia? Efesios 4 del 1 al 6. Dice así Pablo, Dios por medio de Pablo, yo pues, preso en el Señor, ¿qué dice? Os ruego que andéis como es digno. O sea que la gracia también me pide, sí. En el capítulo 2
Pablo deja claro, ustedes, todos ustedes, le está diciendo a la iglesia de Éfeso, todos ustedes están bajo la gracia. ¿Remanente de Judá está bajo la gracia? Gloria a Dios. Nos dejan claro que estamos bajo la gracia, pero mismo Pablo deja claro, os ruego que anden como es digno. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo caminar con Dios? Anda como es digno, dice, digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, Dios mío, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Ay, Dios mío, ¿alguien recuerda que trató el mensaje pasado? Reconciliados por la fe. Y recuerdan que el domingo pasado les decía, si tú divides a la iglesia, tú no has creído que estás reconciliado con Dios. Si tú divides a tu familia, si tú provocas división en tu trabajo, tú no has creído que estás reconciliado con Dios. Pastor, yo estoy bajo la gracia. Pues la gracia te demanda solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pastor, es que usted tendría que hablar con fulanito y lo tiene que decir que lo va a bajar, que si sigue así lo va a tener que bajar. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer no por temor, por amor. Tenemos que guardar el vínculo de la unidad del espíritu en la paz. En la paz. No por temor, no por miedo, no para que alguien se espante y diga, ay Dios mío, ¿qué van a decir si ven que ya no estoy sirviendo? No, es en el vínculo de la paz. Y sí, hermanos, nadie se me distraiga, nadie se me distraiga. Hay un espíritu chocarrero por ahí que no quieren que escuchemos esto. Y sí, hermano, sí es bíblico que tengamos que disciplinarnos. Sí lo es. Sí, y se los digo hoy y se los he dicho en muchas ocasiones. El día que me toque hacerlo con algunos de ustedes, no me lo tome a mal. No lo hago porque no le quiera. No le hago porque estoy queriendo ser autoritario. Los que me conocen saben que si algo tengo es que no soy autoritario. Algunos me han criticado porque me dicen, es que le hace falta autoridad al pastor. Los que me conocen saben que no soy autoritario, pero por la palabra lo tengo que hacer. Si es que fuera el caso, iglesia. Fíjate, sigue aquí, verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Aquí lo reafirma Pablo. ¿Cuántos señores hay? Uno. ¿Cuántas fes? Una. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Demanda algo la gracia? Sí, sí lo demanda. Efesios 4, vamos a seguir. Nada más tengo un pasaje más y ya termino, iglesia. Efesios 4, 17, 21. Efesios 4, 17, 21. Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios. 17. El mismo Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Esto pues digo, ¿y qué dice? Requiero. Me siguen, repite conmigo, requiero. ¿Quién? Si Pablo es el representante del evangelio de la gracia. En Efesios capítulo 1, al inicio de la carta, Pablo comienza diciendo, yo soy un abortivo de los apóstoles, pero el Señor le plació mostrarme el misterio del evangelio a los gentiles, y este es el misterio. Y comienza a redactar toda su carta. Mira qué cosa tan más hermosa. El misterio de la evangelización es esa gracia para cada uno de nosotros que también demanda. Pero nos quedamos con la primera parte nada más. Esto pues digo y requiero en el Señor. Y otra vez hace referencia a Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Demanda el evangelio? ¿Demanda la gracia? Sí. Que andan en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿De quién está hablando, iglesia?
gentiles, no está hablando de nosotros. Pablo nos dice, no hay que andar como ellos. Ellos tienen entenebrecida la mente, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19, si me apoyan con los pequeños allá atrás para que no se me distraigan, por favor. Verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Más, ahora sí se refiere a quién, nada más a Éfeso, nosotros, los que estamos bajo la gracia. Dice, mas vosotros no han aprendido así de Cristo. Nosotros no aprendimos a hacer eso. Nosotros no aprendimos a tener vanidad en la mente. No aprendimos a tener entenebrecida nuestra mente, nuestro entendimiento. Nosotros no aprendimos a vivir alejados de Dios. Nosotros no aprendimos a ser ignorantes de su palabra. ¿Me sigues? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Gloria a Dios. ¿Puedes notar cómo ha ido avanzando la carta? Es una sola carta. Es una sola carta. Te invito a que lo leas en tu casa. Léelo en tu casa. En el capítulo 1 muestra cómo Pablo es llamado. Capítulo 2 muestra cómo es que somos salvos por gracia. Capítulo 1, 2 y 3 Pablo es enseñándonos teología sobre Jesús. Y a partir del capítulo 4 en adelante comienza a hacer las demandas de la gracia. Te demando a que andes conforme a la palabra. Te demando que no te comportes como los gentiles. Último pasaje y con esto termino. Efesios 5, por favor. Efesios 5, y no lo traigo aquí. Vámonos a Efesios 5, por favor. Verso 1. Fíjate bien cómo empieza el verso 5. Dime tú si no está demandando. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué te está demandando la gracia? ¿Vives bajo la gracia? ¿Cuántos dicen amén? Imita a Dios. Imítalo como un hijo amado. Sigue en el verso siguiente. Y andad, otra vez andad es referencia a caminar. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si leo todo eso, no voy a acabar ahorita, pero sigue mencionando, pero fornicación, lascivia, no, eso no puede hablarse entre los santos. No se puede hablar. Déjame decirte algo muy rápido. En el libro de Hechos, no estoy seguro porque no traigo el texto, pero en el libro de Hechos, si no me equivoco, por ahí del capítulo 26, vemos por primera vez mencionado Éfeso. El libro de Hechos nos da un panorama de lo que en Éfeso se vivía. En Éfeso, iglesia, era un puerto de mucho dinero. Si alguien se empieza a relacionar con Lázaro, no hay problema. Pero era un puerto de mucho dinero. Llegaban muchos barcos, iban muchos barcos, pero en ese lugar había idolatría. Se adoraba a la diosa Diana, o también se conocía como Artemisa. Había mucha idolatría en ese lugar. Pablo incluso los compara como osos salvajes, como animales entre ellos. Fíjate nada más que fuerte. Y Pablo en esta carta les comienza a decir, no se comporten como ellos, no actúen como ellos. Yo te quiero preguntar algo. ¿Se parece a algo al 2023? ¿Se parece a algo a la humanidad que está sumergida en la idolatría? Pastor, yo no he visto ningún culto a Diana o Artemisa. No, pero ¿qué tal al fútbol? ¿Pero qué tal al trabajo? ¿Qué tal a una adicción? ¿Qué tal a las mujeres? ¿Qué tal al dinero? ¿Qué tal al transhumanismo? Buscar la perfección. Ay, no me gustaron mis cejas, voy a hacerme un planchado. Ay, no me gustó esto, mejor me lo voy a cambiar. Si lo haces porque quieres, está bien, pero si lo haces con el afán de buscar perfección,
hermano, hermana, discúlpame, pero entonces no estás creyendo que el Señor te hizo perfecto. Pastor, ¿me puedo pintar el cabello? Píntatelo si quieres, pero lo estás haciendo porque crees que no eres perfecto, perfecta. Entonces estamos mal. El Señor nos ha dicho que no tenemos ni siquiera derecho de cambiar uno solo de los colores del pelo. ¿Pero por qué lo haces? ¿Cuál es el objetivo detrás? ¿Me estoy explicando, iglesia? Tal vez no hay una diosa Artemisa o una diosa Diana en Lázaro, pero en el mundo definitivamente hay idolatría. Idolatría. Ahora sí, Efesios 5, del 10 al 15. Te leí el verso 1 y 2, donde nuevamente la gracia nos demanda a imitar a Dios. Verso 10. Fíjate si no es una demanda de la gracia. Pablo nuevamente dice: averigüen, nueva traducción viviente, por favor. Averigüen bien lo que agrada al Señor. 11. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. 12. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que a la gente malvada hace en secreto. 13. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. 14. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, ojo iglesia, despiértate. ¿Cómo? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Vivir por el poder del Espíritu. Así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Pastor, estoy bajo la gracia. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para mí. La gracia también demanda. Hermanos de la alabanza, por favor. La gracia también demanda. La gracia nos demanda parecernos más a Jesús. La gracia nos demanda a entrar en obediencia. Pero mira, quiero que veas esto. Quiero que notes esto. Sé que van a empezar a subir los hermanos, pero no te distraigas con los hermanos. Quiero que escuches esto. Ya estamos terminando. El Señor, pon mucha atención a esto. El Señor nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Sígueme acá. Si Dios te pidiera algo que tú no puedes hacer, entonces sería un Dios cruel. Sería un Dios injusto. ¿Me estás siguiendo, iglesia? ¿Me están siguiendo? Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Tú en tus fuerzas no lo vas a lograr. Dios te demanda que no andes como andan los gentiles. Pastor, pero qué difícil es. Sí, pero con la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios habita contigo, la has creído, has crecido en la gracia, vas a ver qué sencillo es. Vas a ver qué fácil se va a volver. El Señor te demanda. Mismo capítulo 4 al final habla de 3 relaciones rotas. Esposas, amad a sus maridos. Hijos, obedecer a sus padres. Esclavos, sométanse a sus amos. 3 relaciones rotas. Y el Señor a los 3 parece que les pide algo imposible. Esposas, sométanse al esposo. Esposo, ama a tu mujer. Le dice a los hijos: obedezcan a sus papás. Papás, no provoquen a ir a sus hijos. Parece algo imposible. Pero ¿por qué? ¿Por qué Pablo se siente con la libertad de demandar? Porque Pablo sabe que ya les entregaron la gracia. Porque Pablo sabe que ustedes aceptaron el poder de Dios, el Espíritu de Dios, que los hace caminar. Efesios 5:1,
Reina Valera dice el subtítulo: andad como hijos de Dios, hijos de luz, perdón. Andad como hijos de luz. Porque Pablo sabe que la gracia ya les fue entregada a ustedes. Pastor, qué difícil es. Sí, cuando no vivimos bajo la gracia. Sí, cuando no han sido abiertos los ojos a la verdad de la gracia. El Señor te da, pero al mismo tiempo que te da te dice: entonces yo quiero un resultado, yo también quiero algo de vuelta. Papá te entrega un uniforme, te entrega pago para la escuela, y entonces tú llegas: ay papá, ¿qué crees? Volví a reprobar. ¿Cuántos se imaginan al papá? Bravo hijo, ese es mi hijo. No importa hijo, yo ya hice todo por ti. Chamaco de 43 años y sigue sin terminar la prepa, la carrera, y sigue pagando el papá, la mamá la carrera. No, ya pagué, te demando una respuesta. Lo mínimo que puedes hacer es pasar las materias. Lo mínimo, lo ideal es que salgas con honores. El Señor ya te entregó su gracia, te entregó el poder del Espíritu, la guía del Espíritu Santo. Entonces Él te va a demandar de regreso algo. No te quedes con la idea de que Dios ya no te demanda nada. Te demanda porque te ha dado. Te demanda porque te entregó lo más valioso que Él tiene, que fue a su Hijo. Ponte de pie, iglesia. Te invito, hermano, a que despiertes a la verdad. Jesús es la verdad. Tú no puedes caminar con Dios si no estás despierto. No puedes hacerlo. Iglesia, quiero preguntarte: ¿cuántos quieren caminar con papá? ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? Entonces despiértate. Levántate, prepárate y camina con Dios. Iglesia, gracias a Dios que tenemos un Dios que nos ha libertado. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos, ahí donde están. Señor Padre, gracias porque eres nuestro proveedor, porque nos has bendecido con un trabajo. Gracias, Padre mío, porque por medio de él tenemos para compartir con aquel que lo necesita, Señor. Y también, Señor, para ofrendar y diezmar hoy delante de ti, Señor. No lo hacemos por obligación, Padre, lo hacemos porque sabemos que así lo dice tu palabra. Por obediencia a ti y por amor a ti, Señor. Recibe hoy nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Padre Santo, y multiplícalo para la obra de la iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.